Bueno, buenas noches. Gracias, Ricardo, por estar en este primer ciclo del Viento nos amontona en 2020. Edición número 51, con la rareza de estar en la sala Alicia Fernández Rego sin gente. Estamos con los compañeros y compañeras de la técnica, compañeros del ministerio que hacen el aguante para estos nuevos modos de presencialidad en este tiempo excepcional, esperando obviamente volver a compartir con todos y todas nuestros encuentros literarios, pero bueno, tenemos que seguir en un punto acompañando y celebrando la palabra y dándonos de leer y bueno, y felices de estar en esta primera edición, tenerte a vos con tu nueva novela, con Todos tus huesos apuntan al cielo, esta novela premiada en México en 2019 y que está haciendo sus primeras armas en los caminos lectores afuera del país, y ahora invitamos a todos nuestros lectores y lectoras de la región para que se acerquen a este libro. Bueno, muchas gracias. Honradísimo con la invitación y bueno, espero que este ciclo continúe y que seamos muchos y muchas las compañeras y los compañeros que podamos compartir nuestro trabajo. Que así sea. Este ciclo se honra muchísimo para acompañar la súper alegría del tránsito de Todos tus huesos apuntan al cielo, tu nueva novela. Contanos algo de esta novela especial que además está ya en un dispositivo diferente. Sí. Nuevas presencialidades en todo sentido, nuevas presencialidades, sí. Nuevos objetos libres. Sí, sí. Bueno, la novela, lo primero que quisiera decir, porque me cuesta desvincularla, porque no está desvinculada. Es la saga de la novela Fauna Terca, una novela que publiqué en el año 2011. Y la sensación en realidad la sensación de insatisfacción, no sé si satisfacción, pero incompletud, creo que nos ocurre a todas y a todos los que escribimos. Terminamos un libro, el primer segundo estamos satisfechos, pero al segundo siguiente ya hay cosas que nos faltaron. Sentimos que no dijimos todo lo que teníamos que decir. Fauna Terca es de 2011. Todos tus huesos, 2019. Se publicó en el 2019, sí, sí. Yo comencé a escribirla un par de años después de Fauna Terca. Y bueno, decía, es la saga de esta novela, porque sentía que no alcanzaba un libro, una novela, para contextualizar y contar lo que yo quería contar. Se dio de forma natural, Se dio de forma natural porque hay un personaje en Fauna Terca, un personaje secundario terciario, diría yo, ¿no? Que es la Neno Corbalán, que es una adolescente, pero sometida a servidumbre, digamos, ¿no? Por quien ostentaba el poder máximo en ese pueblo. El pueblo se llama San Agustín, no en vano elegí ese nombre. Decía esta chica sometida por quien ostentaba el poder, que era el comandante de la unidad de infantería que estaba en ese pueblo patagónico. Un personaje, te decía, secundario o terciario, porque su rol en esa primera novela es ser la amante y la sierva de este militar y de todo el entorno militar. Un personaje seminal en sí, un punto. Sí, por supuesto. Porque ella deja en Fauna Terca una semilla específica. Sí, no vamos a contar todo, pero sí quiero descatar en ella, en la Neno, quiero hacer una aclaración.
La Neno, el nombre La Neno corresponde a una figura femenina que aparece en un gran poema del poeta Jorge Espíndola. Yo le pedí permiso, le digo, mira, este personaje tuyo es maravilloso, déjame tomarlo, en principio por el nombre, me gustaba mucho, y también, ¿no?, ese lugar gris, triste y sometido que tenía esta Neno de Jorge Espíndola, que limpiaba colectivos en la terminal de ómnibus, ¿no? El poema de Jorge se llama Vuelan barcos. Entonces me gustó mucho ese nombre de La Neno. Y digamos que ese segundo o tercer personaje de esa novela, yo sentí que necesitaba darle la voz. ¿Por qué? Primero porque era una mujer. Y segundo porque ambas novelas, por supuesto, están contextualizadas. Si ambas transcurren, digamos, la línea histórica son 50 años, desde fines de los 50 hasta 50 años después. Digamos, el núcleo conflictivo acontece durante la dictadura militar. Ahí transcurre el conflicto, se desarrolla el conflicto. Si bien va y viene en el tiempo, la misma estructura tiene la segunda novela. Y yo necesitaba que debía darle una voz. Ella tenía muchas cosas, se quedó con muchas cosas para decir. Además, la construcción de Fauna Terca es una construcción narrativa polifónica. Exactamente. ¿Y esta segunda novela? Exactamente. Fauna Terca es polifónica porque no se puede relatar el caos. Ni siquiera creo que pude haber mostrado mucho lo que era realmente ese caos, vivir esos momentos, ¿no? Pero tenía que ser una forma polifónica, porque son muchas las voces las que cuentan un momento histórico que lleva diversas interpretaciones. Cada uno tiene su verdad, todos los personajes. Y yo sentía que esta mujer tenía muchas cosas para decir. Por eso tuvo su paso en Todos tus huesos apuntan al cielo. El personaje cambia rotundamente. Esa Neno joven, abusada, expulsada de ese pueblo, que incluso hace un derrotero por la ciudad de La Plata, Buenos Aires, termina exiliándose en España. No vamos a contar más, pero la figura de la mujer es muy importante, muy fuerte, muy definitoria. De hecho, la figura de la mujer colectivamente a través de madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo tuvo, digamos, su simbología y su presencia más fuerte. Lo que significó la lucha y lo que sigue significando esa lucha. Entonces, para mí era muy importante que esto lo contara una mujer que en esta segunda novela, En todos tus huesos, digamos, se cuenta ese cambio que tiene cuando es expulsada del pueblo, llega a La Plata, en el año 77, 78. Llega a La Plata ella, ¿no? Se produce un cambio rotundo. Es un personaje dinámico, es el más dinámico de los personajes. Si bien todos lo son, este es el personaje más dinámico de la historia, la que pone el dedo en la llaga del conflicto. Trae la historia, apunta hacia el futuro. Y una cosa más, tiene, por supuesto, a este personaje, es un personaje fuerte y le hacía falta un opuesto complementario de otra mujer, que en esta novela es Ángela, que en realidad en el momento que la conoce llevaba un nombre de combate que era Tita, porque ella era una militante montonera, que junto con su pareja tienen el encuentro con ella. Cuando ella... no vamos a ir contando más. Quería contar esto entonces para sintetizar. En esta segunda novela, todo lo que no se dijo en la primera se transmite mediante la voz narrativa de la Neno Corvalán. La más silenciada de Fauna Terca. Exactamente. Pude conocer a la Neno Corvalán, mi madre, unos segundos antes de su muerte. La vi venir por detrás de la alameda que conducía al casco de La Alazana. Apuraba el paso como si quisiera recuperar un tiempo de amor que nunca dejó de ser entre nosotros. Pero la Neno no mira a los lados antes de cruzar. No reacciona al bocinazo que la aturde a pocos metros del último paso. No se detiene para salvarse. Entonces, estalla lo que ahora revuelve la escena. Espanta el impacto que trastoca la imagen.
el carraspeo del caucho contra el ripio, su sonrisa, la camisa estampada y la mano en alto que desaparece. Apenas tuve tiempo de verla morir con los brazos abiertos y la falda alzada sobre el pecho, único testigo del episodio que habría de privarme de su testimonio de vida, de la posibilidad de escuchar su voz y conocer los motivos que la forzaron a parirme en el sótano de una imprenta abandonada. Ahora, a pocos metros del lugar donde debíamos reencontrarnos, la que en los años de plomo fuera la amante más perversa del coronel Díaz Galván, se elevaba sobre el techo de una F-100 como si la liviandad de la materia fuese un elemento natural que pudiese conducirla a destino. Pero el vuelo no cobra suficiente altura, no tanto como para evitar que la antena de la camioneta le desgaje la camisa, de manera que la neno, o la yegua coronela, como la bautizara el mismísimo Díaz Galván, abandonó el mundo sin pisar suelo patagónico, tal cual lo anunciara en la carta que me hiciera llegar al hospital. Bueno, Ricardo, seguimos charlando de Todos tus huesos apuntan al cielo. Esta novela que da un salto en todo sentido. A ver, tu trabajo como poeta de golpe se vincula con la narrativa. Tu producción en general ha sido vinculada a la publicación de libros en físico. Y esta nueva novela viene en un formato durante un año solo casi digital. Y bueno, verá la luz en físico, pero ahora está haciendo su propio camino como libro virtual, como novela digital. Contanos eso. Sí, bueno, en principio, no me gusta, no sé, autorrotularme poeta, narrador, no. Uno escribe y hay temas o conflictos o, no sé, o mundos que requieren por ahí escribir en prosa, otros en verso. Así que no me escribo, digamos. Sí, trato siempre de colocarme o de estar iluminado por el lenguaje poético. El lenguaje poético, que no necesariamente necesita de una forma de verso o una forma en prosa. La elección de los elementos, por ejemplo, que por ahí detonan determinados sentidos en la obra. En estas dos novelas, a diferencia de en tu poesía, que aparece mucho en los fenómenos naturales de Patagonia, da la sensación de que aparecen fenómenos naturales, pero siempre provocados por la violencia del hombre. Y en esa violencia que marca los vínculos, aparecen el fuego y el agua como agentes fundamentales. Sí, totalmente. Los 4 elementos aparecen. El viento en lo geográfico y por lo que puede significar como metáfora un viento en la Patagonia. El fuego, claro que sí, el fuego siempre, porque así como es iluminador, abriga, calienta, es destructor. En estos contextos la figura del fuego remite a mucha significancia, desde la quema de los libros hasta el fuego que provocan las armas. Es muy significativo. Y el agua sí, el agua tiene una presencia muy fuerte. De hecho, el pueblo donde San Agustín, el pueblo ficticio, aclaro lo de ficticio porque he tenido algunas consultas, me ha escrito alguna persona alguna vez diciéndome, sí, yo conozco, bueno, es ficticio, San Agustín es una construcción ficcional, si bien lo que representa lo que presenta la novela es un pueblo que quedó sumergido bajo las aguas de un dique artificial, que eso en la Patagonia ocurre y ha ocurrido. El agua también tiene una doble mirada, un doble significado y una doble presencia, porque así como oculta ese pueblo, también la transparencia permite que uno se asome y de hecho los personajes asoman para ver ese viejo pueblo que está bajo las aguas y de una forma interpelar al pasado. Así que todos los elementos, y van apareciendo permanentemente, ¿no? A través de la geografía, a través de, como te lo estoy presentando, a través del paisaje y a través decía esto, ¿no? La imagen del fuego como destructor,
como aniquilador también aparece. Aparece todo un registro sutil de símbolos que construyen esta trama y que por ahí yo te decía hace un rato cuando conversábamos que por ahí vincula a los personajes de una manera tan especial esta fuerza simbólica que incluso podría trascender o prescindir del contexto histórico y tendría la misma fuerza en México, en el norte de Italia, con una ligazón con esas narrativas de Carlos Fuentes, de Cesare Pavese. Sí. ¿Hay algo ahí planificado? Sí, no, planificado no. En México tuve varias conversaciones y varias acotaciones que me hicieron. En algunos puntos que ellos vinculaban con algunas narrativas mexicanas. La narrativa mexicana es muy fuerte, tal vez sea la más fuerte en este sentido latinoamericana, ¿no? Hasta que yo no estuve ahí, en México, incluso en Guadalajara, y vivencié muy de cerca todo esto, no es que no lo comprobé, sino que no lo vi, ahí lo vi. Realmente eso está latente, ¿no? La historia violenta de México, la historia maravillosa, porque vos podés estar observando en una visita la habitación donde dormía Frida Kahlo, por ejemplo. A 3 cuadras estaba la casa donde vivió su exilio Trotsky, un mural. Bueno, es fantástico todo eso que ocurre. Pero esto de la simbología, yo quería detenerme en esto y te voy a contar algo. Total, no escucha nadie acá, ¿no? Esto queda entre nosotros. Corvalán. La Neno lleva por apellido Corvalán. Los nombres de los personajes no los elegí gratuitamente. Tienen su significado, pero voy a detenerme en ella específicamente. Corvalán viene de un viejo paisano, un trabajador de campo que yo conocí cuando era adolescente, cuando íbamos con mi viejo, íbamos a cazar. Yo conocí a este hombre, el viejo Corvalán. Y bueno, entre otras cosas, me dice, ¿usted sabe lo que significa mi apellido? No. Le significa ala de cuervo. Ala de cuervo, me dice él, ¿no? La figura del cuervo, en ese momento, mientras iba desarrollando, cuando todavía no tenían nombre y apellido estos personajes, dije, la Neno tiene que ser Corvalán, el ala de cuervo. Porque la primera representación del cuervo que se me aparece y que se nos aparece a muchos es el cuervo del poema de Poe. El cuervo es el único animal que habla, que puede hablar, que puede repetir. Es muy parecido a un loro, la mecánica del cuervo. Y en el poema de Poe, ese cuervo entra a la habitación de este hombre sufriente que está leyendo, se posa sobre una estatuaria de Palas Atenea, y lo único que dice el cuervo en ese poema de Poe, interrumpe y aparece diciendo nevermore, nevermore, es decir, nunca más, nunca más. La Neno Corvalán creo que era merecedora, ¿no? Por lo que a través de ella y su incursión en la trama de esta novela, que en realidad es una peripecia casi homérica la de ella, digamos que es la que le pone luz a todo este asunto y se convierte en esa figura femenina fuerte que finalmente da con la verdad, ¿o no? Vamos a ver cada lector y cada lector, cuando llegue a la última página, si dio o no dio esta mujer, ¿no? Pero creo que ameritaba ser coronada con un nombre, con un apellido significativo. Recién decías que en México les llamó la atención y te vincularon de determinada manera con algunas narradoras de ahí. ¿Por qué especialmente México tiene una primera recepción de tu novela? Bueno, yo respondí a una convocatoria que hizo la editorial Inc., que era concursar para esta novela. Por supuesto, la novela era abierta a todos los escritores de habla hispana, no pedían un tema en particular, y yo envié esa novela y otras 2 novelas que también tengo a otros concursos. Generalmente escritores y escritores intervenimos en los concursos porque es una de las formas de poder publicar. Te tienen que ayudar la suerte, te tienen que ayudar muchas cosas. Tuve la suerte de gustar a la novela
Lo que ellos destacaron fue los personajes, les gustaron mucho los personajes, ¿no? Contextualizados en esa realidad de los 70, de esa violencia. Pensemos que en México, la historia de México, desde sus revoluciones, sus sometimientos, en fin, y aún hoy siguen en esa situación. Entonces yo creo que no con escritores, sino con una narrativa que nos es común a las escritoras y a los escritores latinoamericanos. Y no hay que detenerse solo en la narrativa, en la poesía también. Creo que eso nos hermana. Esto va a parecer, no sé, hasta un oxímoron, pero yo me sentía muy cómodo compartiendo con ellos este clima de violencia común. Hay una matriz ahí, claro. A todos los latinoamericanos y a todas las latinoamericanas. De Tierra del Fuego al Río Grande, digamos, atravesamos una misma historia. La de ellos, por supuesto, es milenaria porque basta con ver incluso los nombres, los apellidos de los contemporáneos que estábamos ahí. Ambas novelas, ambos países, todas estas tradiciones y trascendiendo las décadas, desde esta matriz de violencia, aparecen en estos 50 años de Fauna Terca y Todos tus huesos, vinculadas con este sello violento de dueñidad, digo yo, de apoderarse, de ser dueño de una tierra, que significa ser dueño en términos coloniales, ¿no? De los animales que la habitan, de las personas que la habitan. Vos hablabas de este personaje, la Neno, pero en general todos los personajes están atados a una relación de dueñidad, incluso los militares, ¿no? Que siempre le responden a alguien que también hace de uno un siervo. Y hay una operativa ahí donde todos caen en ese marco. Sí, desde lo público o desde lo privado, esto de la dueñidad que decís vos, por supuesto, principia una figura de poder. Y ese poder se da en forma escalonada, en forma piramidal, no solo en estas novelas que estamos hablando, yo creo que en general en las novelas. ¿Qué escritora o qué escritor latinoamericano, o qué poeta o qué latinoamericano o latinoamericana puede decir que su literatura o su obra no está compuesta por al menos una dosis de violencia? Aparece. Nosotros en esta época lo estamos viendo a través de, lo que están poniendo a la luz, esta lucha que están haciendo las mujeres, a través de la violencia de género. Pero el poder político, económico, aparece siempre. Puntualmente en estas novelas, el poder en estos pueblos, en esa época, lo ejercen los militares, lo ejerce la iglesia, pero hay un contrapunto con un personaje que es un cura, que a mí me encantó mucho. Y la forma en que ese cura, ya uno deja de leerlo en la novela, a mí me impactó mucho incluso como lector, porque además de escribirlo, después yo trato de ponerme en el lugar del lector, digamos, que entra por primera vez a la obra, ¿no? Y con algunos personajes me encariñaba mucho, pero y todos padeciendo esto, ¿no? Esa escala de poder, de dueñidad, incluso los personajes de la Neno y de las otras mujeres que aparecen, el primer sustrato de dueñidad o de poder lo tiene el primer hombre inmediato hacia ella. Siempre es así. Por eso, digamos que esta novela, Todos tus huesos, es abrirle el panorama para ver, ¿no? Cómo se visibiliza la lucha de estas mujeres y su voz se hace sentir.